Bueno, como estuvimos viendo ya desde hace un tiempo en toxicología, em, sabemos que cuando los contaminantes, o antes los llamábamos tóxicos, ahora que nos referimos a la biota en general o a los ecosistemas, los denominamos contaminantes, pero el efecto es siempre el mismo y es eh, determinar, digamos, la acción o el efecto que tiene sobre el organismo vivo, un determinado agente. Bueno, sabemos que cuando los seres vivos lo incorporan, se puede acumular y puede alcanzar concentraciones que en sitios de órganos diana, ¿sí? Y ahí desencadena la, la acción tóxica. En este gráfico, definido por McCarthy, podemos ver ya algo de lo que habíamos visto anteriormente. Tenemos, en primer lugar, una primera fase, que es la fase de exposición, ¿sí? Y que esta fase va a estar dada por el grado en el que el contaminante va a ser incorporado al organismo, ¿sí? Cuando hablamos de exposición, ahí podemos hablar de un término que es llamado biodisponibilidad. Luego lo ubica otra fase, ¿sí? Que es la fase que denomina fase de partición, que son, ahí se dan todos los factores correspondientes a la toxicocinética, que ya lo habíamos visto. Eh, la absorción, la distribución, la acumulación, la metabolización y finalmente la excreción, ¿sí? Todo lo relacionado o todas las etapas que incluye la toxicocinética. Y por último, la última etapa, que es la etapa de potencia, ¿sí? Que es la correspondiente a la toxicodinámica, en donde en la etapa de potencia realmente vemos el mecanismo de acción y cómo interacciona con las biomoléculas eh, y sus mecanismos, ¿sí? de interacción. Entonces, bueno, acá surge otro concepto, ¿sí? Dijimos, la fase de exposición podemos hablar de biodisponibilidad. En la fase toxicocinética podemos hablar de una bioacumulación, ¿sí? Para finalmente culminar con la interacción entre el contaminante y el organismo vivo, ¿sí? Que es la fase de toxicidad. Entonces vamos a cambiar ligeramente esto que estuvimos viendo en toxicología para empezar a hablar de biodisponibilidad, bioacumulación y toxicidad. La idea es que podamos ver estas tres etapas en forma completa. Cuando hablamos de biodisponibilidad, estamos hablando de una masa de contaminantes, ¿sí? Que está presente en un determinado compartimento ambiental y que está en una forma química, ¿sí? Que puede ser, o que es capaz o que puede ser absorbida por organismos vivos y así producir un efecto biológico adverso. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que esté biodisponible? Que está disponible biológicamente, ¿sí? Que su estructura química se encuentra de una manera capaz de interactuar con el organismo vivo y producir ese efecto biológico que sabemos en la mayoría de los casos es un efecto biológico adverso, ¿sí? Bien, ¿cuáles son los factores que afectan esta biodisponibilidad ambiental? Sabemos que los contaminantes pueden estar en estado líquido, sólido, gaseoso, entonces la afinidad que tenga por cada una de esas fases, ¿sí? Va a ser un factor que afecte la disponibilidad ambiental y se va a medir con la constante de reparto entre cada fase, ¿sí? O alternativamente eh, por un término que es la fugacidad, ¿sí? Em, Después vamos a repasar qué es este coeficiente de reparto para aclarar un poco más.
Y también hay una diferencia en cuanto a la biodisponibilidad si se trata de compuestos orgánicos o de compuestos inorgánicos. Por ejemplo, en el caso de los metales y los metaloides, siempre que se encuentren en fase acuosa, van a estar, eh, digamos, la biodisponibilidad va a estar afectada por las características que tenga esa agua, digamos, por las características físico-químicas del agua. ¿Sí? Entonces vamos a tener que tener en cuenta el pH de esa agua. ¿Por qué? Porque el pH va a desplazar los equilibrios. Hay un ejemplo de un equilibrio químico de el amoníaco más un protón, ¿sí? Un catión hidrógeno, ¿sí? O un ion hidronio. Perdón, un ion hidronio no, un protón, que forma amoníaco. ¿Está bien? Entonces, en función del pH, como vemos acá, esta reacción no es una reacción hacia un solo sentido, sino que es un equilibrio. ¿Está bien? De modo que en la medida en que yo haga diversos cambios en los reactivos o en los productos, este equilibrio se va a desplazar hacia los reactivos o se puede desplazar hacia los productos. ¿Sí? Em, entonces, en función de, por ejemplo, el pH, ¿sí? El pH, de acuerdo al pH del medio, este equilibrio se va a poder desplazar hacia distintos lados, digamos, y eso va a variar, va a hacer que cambie la biodisponibilidad. Lo mismo cuando hay cationes que compiten por ligandos que están sueltos. Acá, para entender un poco esto, hay que saber un poquito de la formación de complejos de coordinación o de iones complejos, que este es un tema que probablemente no lo hayan visto, pero básicamente la formación de complejos es la formación, se forma por un metal que está rodeado de un ion complejo, ¿sí? Que un ion complejo está formado por aniones, eh, y ese metal tiene ligandos múltiples, ¿sí? Ligandos son esos aniones que están unidos, y son ligandos múltiples. Entonces, bueno, los cationes pueden competir entre ellos para hacerse de esos ligandos. Y también hay que tener en cuenta la concentración de los cationes libres. Hay que recordar siempre que las especies cargadas les es más difícil atravesar membranas que las especies que son neutras, ¿sí? Bueno, todos los metales que corresponden al grupo del platino, ¿sí? El paladio, el rodio, em, se usan generalmente y son muy importantes para usar en los catalizadores de los autos. Bueno, esos metales pueden formar iones complejos o compuestos de coordinación con ligandos orgánicos, entonces aumentan su biodisponibilidad. Y bueno, y lo que hablamos un poquito recién de la competencia entre los cationes. Fíjense que yo acá les puse la fisicoquímica del agua también afecta a la competencia entre los cationes. ¿Sí? Esa competencia se da a nivel de las membranas, ¿sí? Y eso modifica la disponibilidad. Por ejemplo, los iones plata compiten con los protones, ¿sí? Los iones cobre más 2 compite con los iones sodio. El cadmio, ¿sí? Puede competir con los iones magnesio o los iones calcio, ¿está bien? Y eso también puede afectar la biodisponibilidad. Por ejemplo, la dureza del agua es un parámetro bastante importante para predecir la biodisponibilidad. ¿Por qué? Porque la dureza del agua depende de la concentración de los iones de calcio y de magnesio, ¿sí? Bueno, en el caso de los compuestos orgánicos, bueno, antes de eso, aquellos metales o metaloides que se encuentran en fase sólida, ¿sí? Aerosoles, en alimentos, en sedimentos, siempre depende de la forma química y del tamaño que tenga esa partícula sólida. Porque, por ejemplo, en partículas que son menores a 1 micrómetro, siempre tienen mayor penetración en el sistema respiratorio. Partículas que sean más grandes, recuerden que habíamos hablado que quedaban retenidas en el vello nasofaríngeo.
Y bueno, desde los sedimentos siempre es mucho más difícil estimar la biodisponibilidad de los metales y de los metaloides, porque también hay que tener en cuenta la cantidad de agua intersticial, ¿sí?, que hay en un sedimento y que esté biodisponible, ¿sí? Entonces es un parámetro que es bastante complejo de cuantificar, digamos, o de estimar. Bueno, en cuanto a los compuestos orgánicos, la biodisponibilidad de la fase acuosa, eh, hay formas que, como para tener una predicción cuantitativa en función de la estructura del compuesto orgánico y de su actividad, pero en general en la ecotoxicología lo que se usa es usar el coeficiente de reparto octanol-agua, ¿sí?, que también se denomina coeficiente de partición. El coeficiente de partición es un cociente entre la concentración de una sustancia en una mezcla octanol-agua, ¿sí? Es una mezcla bifásica y que no se mezclan entre ellos, el octanol y el agua. Entonces, ese coeficiente de partición, ¿sí?, es una medida de la hidrofobicidad o de la afinidad hacia los lípidos que tenga una sustancia que está disuelta en agua, ¿sí? Se determina mediante las siglas KOW. Bueno, también hay que ver si son ionizables o no. A esto también los afecta el pH porque, bueno, justamente sabemos que su capacidad la capacidad de atravesar membranas es mucho mejor o aumenta cuando la especie está neutra y no cuando está ionizada, ¿sí? Entonces eso también afecta la biodisponibilidad. En fase acuosa también es importante aquel material que está en suspensión. Si hay materiales en suspensión también puede afectar la biodisponibilidad y el contenido de carbono orgánico que tenga, ¿sí? En cuanto a los alimentos, ¿sí?, desde el alimento siempre es importante considerar si son ionizables o no. ¿Por qué? Porque hay que recordar que el jugo gástrico puede modificar ese estado en la ionización y también modifica la biodisponibilidad. Así que como verán, en sí la biodisponibilidad es un factor que depende de muchísimas cosas, ¿sí? Incluso cuando estamos hablando de metales o metaloides, como cuando hablamos de compuestos orgánicos. Para poder evaluar esa eficiencia en la asimilación, o sea, cuán disponible o cuán biodisponible está un contaminante, se pueden hacer estudios de laboratorio, ¿sí? En general, en esos estudios de laboratorio lo que se hace es que se compara la absorción del contaminante respecto a distintos trazadores. Por ejemplo, uno de los trazadores que se usa es el cromo. Entonces, se mide en un alimento el contaminante y el trazador y se mide luego también en las heces, ¿sí? Entonces, ahí es posible ver cuánto se absorbió, considerando siempre que la asimilación en el trazador es despreciable, ¿no? Bien, vamos a seguir en el próximo video porque en este ya me quedan poquitos minutos. Seguimos en el próximo video con el tema que nos queda, que son empezamos a ver las fases de esperen que voy a volver. Las fases la fase de toxicocinética, en la que empezamos a denominarlo según las tres fases de McCartney, sería la bioacumulación.